Hola amigos y novias, finalmente sucedió. Jennifer López ha solicitado el divorcio de Ben Affleck. En este vídeo te desvelaremos todos los secretos. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Jennifer López ha presentado oficialmente los papeles de divorcio de Ben Affleck en medio de los continuos rumores de ruptura. La cantante de 55 años, intérprete del éxito On the Floor, presentó los papeles de divorcio sin abogado el martes 20 de agosto, casualmente el día de su segundo aniversario de boda. Según dailymail.com, López, que fue vista recientemente con un anillo de compromiso, indicó el 26 de abril de 2024 como fecha de separación en los documentos legales. La pareja ha aparecido junta en público en varias ocasiones, entre ellas el 2 de junio, cuando ya habían decidido romper 2 meses antes. En aquella ocasión, se saludaron cariñosamente e incluso intercambiaron un beso mientras asistían al partido de baloncesto de Samuel, el hijo de 12 años de Affleck, en Santa Mónica. A pesar de la ruptura, López y Affleck se mostraban alegres a la salida del evento, y ahora se ha sabido que pusieron fin a su relación en privado el 26 de abril. Los rumores de ruptura surgieron cuando no se les vio juntos durante 47 días consecutivos. Las especulaciones sobre una ruptura continuaron, ya que no pasaron juntos varias vacaciones durante el verano, y en la gala del Met de mayo, López acudió sola a la alfombra roja, momento en el que López canceló su gira mundial para estar con su familia. Desde entonces, la pareja ha pasado los veranos en costas diferentes y no han celebrado juntos su aniversario de boda. Sin embargo, la pareja ha sido vista junta en varios lugares en los últimos meses, pero todos en presencia de los hijos de Affleck, ya que se rumoreaba que estaban tratando de reavivar su romance. Después de que se les viera sin sus alianzas en algunas citas, también empezaron a dejar claro que volvían a llevar sus signos de fidelidad. López incluso visitó a Affleck el día de su cumpleaños en su casa alquilada de Brentwood, California. La escandalosa petición de divorcio se presentó después de que se les viera salir juntos en varias ocasiones e incluso mostrando de vez en cuando PDA para demostrar que se han reconciliado a pesar de estar constantemente acosados por rumores de discordia matrimonial. Sin embargo, la opinión pública desconocía en gran medida que se habían separado en secreto el 26 de abril, fecha que figura en la demanda de divorcio de López como la oficial de la separación. En las semanas previas a su ruptura secreta, la pareja se mostró PDA en más de una ocasión durante salidas a finales de marzo y se mostraron muy cariñosos mientras buscaban casa juntos en Nueva York. En las semanas siguientes, López pasó la mayor parte del tiempo en Nueva York, pero parece que fue entonces cuando empezaron a aparecer grietas en su matrimonio, ya que no se les grabó juntos durante más de un mes. Días antes de su ruptura secreta a mediados de abril, López se reunió con el mejor amigo y socio de Affleck, Matt Damon, y su esposa a mediados de abril. En las semanas siguientes, Affleck se perdió varias de las actuaciones de su esposa en mayo, incluido el estreno de su película Atlas en Netflix, así como su papel protagonista como copresidente en la gala del Met. Tras las turbulencias de su matrimonio y pasar 47 días separados, parece que han empezado a mostrarse unidos y a salir juntos en público. El 16 de mayo, la pareja se reencontró en el concierto de Fina, la segunda hija de Affleck, en Los Ángeles, y en los días siguientes se les volvió a ver juntos en otro evento familiar, durante el cual Affleck reveló que aún la guarda en su teléfono bajo el nombre de Jennifer Affleck y junto a una sexy foto de contacto. 2 semanas más tarde, asistieron juntos a la fiesta de graduación de Violet, la hija mayor de Affleck.
Pero hubo una notable tensión. Justo al día siguiente, hicieron una rara demostración de PDA y fueron vistos cogidos de la mano mientras asistían a la fiesta de graduación de Violet. También fueron vistos de buen humor en el partido de baloncesto del hijo de Affleck, Samuel, en Santa Mónica el 2 de junio, que fue el último día que estuvieron juntos en público. Aunque parecía que se habían reconciliado, parece que siguieron fingiendo, ya que contrataron a un agente inmobiliario para poner a la venta el domicilio conyugal apenas una semana después. Por esas mismas fechas, se supo que Affleck ya se había mudado de la mansión que compraron hace un año tras 2 años de búsqueda de la casa de sus sueños. El 15 de junio, López visitó a Affleck en su casa alquilada de Brentwood, quizás solo para resolver la división de sus bienes. Incluso le deseó un feliz día del padre en las redes sociales al día siguiente, llamándole héroe, aunque él prefirió pasar la fiesta con su exmujer Jennifer Garner. Después, López trató de sacudirse el dolor de corazón haciendo un viaje en solitario a Europa a finales de junio. Incluso recreó sus vacaciones de 2021 con su marido separado y cenó en el mismo restaurante donde se besaron acaloradamente. Por aquel entonces, se encontraba en Los Ángeles y acudía a citas sin alianza en el dedo. A principios de julio, se reveló que Affleck había empezado a trasladar las pertenencias que les quedaban fuera de la casa que compartían, y comenzaron el proceso de venta de sus obras de arte en la mansión de $60 millones. En las semanas siguientes, la pareja pasó la mayor parte del verano e incluso el 4 de julio en costas diferentes, con Affleck en Los Ángeles y López en los Hamptons. Aunque los dos han pasado kilómetros separados, tanto en sentido literal como figurado, se ha revelado que sus hijos están trabajando entre bastidores para intentar que vuelvan a estar juntos antes del 55 cumpleaños de López. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que López se atrevió a sustituir el collar Ben por su propio nombre durante una salida en julio a un gimnasio de los Hamptons. Sin embargo, el 19 de julio se dejó puesto el anillo de casada durante esa gira, y se reveló que la pareja estaba trabajando en secreto para reavivar su romance. Al parecer, la pareja se ha estado escribiendo cartas de amor que esta vez pretenden mantener en privado, ya que así es como empezó su romance en un principio. Sin embargo, cuando parecía que las cosas volvían a desmoronarse, Affleck humilló a López el día de su cumpleaños, no solo saltándose su fastuosa celebración en los Hamptons, sino eligiendo ese día para firmar la escritura de su piso de soltero. Después las fuentes dijeron que ya habían preparado los papeles del divorcio, pero Affleck siguió aplazando la presentación. En las semanas siguientes, la cantante Jenny from the Block siguió llevando su anillo de compromiso, incluso una vez se lo cambió a la otra mano, quitándose la alianza, pero sin dejar de llevarlo, y no parecía perder la esperanza. Después del cumpleaños de ella, el 24 de julio, no aparecieron juntos en público durante 52 días, y el 2 de agosto se cumplieron 2 tristes meses en los que la pareja no apareció en público. Tras revelarse el 5 de agosto que la pareja había dejado de comunicarse entre sí, parece que intentaron rectificar la situación. El 12 de agosto, López salió de compras con Samuel, el hijo de Affleck, y al parecer se convirtió en una invitada sorpresa cuando entró a dejarle. 3 días después, visitó discretamente la casa alquilada de Affleck para una breve aparición en su íntima fiesta de cumpleaños, a la que también asistieron Garner y sus 3 hijos. Sin embargo, pasó el resto de la noche con sus amigas en un concierto de Bruno Mars.
y menos de una semana después, ella hizo oficial su ruptura al solicitar el divorcio por su cuenta, sin abogado, mientras Affleck viajaba de vuelta a Los Ángeles con Garner, después de que su hija Violet se trasladara a la universidad. Después de que Ben y su exmujer Jennifer se llevaran a su hija a la universidad, el hijo de la expareja Finn parece haber confirmado que su hermana Violet asiste a la Universidad de Yale tras haber sido visto con una sudadera de la famosa institución. Tras conocerse que la pareja había solicitado oficialmente el divorcio, los fans se apresuraron a compartir sus opiniones en las redes sociales. Entre los mensajes en el sitio web de X, antes conocido como Twitter, estaban estos: pedir el divorcio en tu aniversario de boda es una locura. Esto ha durado más de lo que pensaba. ¿Ya está comprometida con otro? Me pregunto si ella es el problema. 4 divorcios plus rupturas de otras celebs, escribió otro fan, refiriéndose a la larga lista de amantes de la lista A de Gillo. Otro escribió: quizá debería tomarse un tiempo y centrarse en sí misma. Otro compartió: Jennifer López y Ben Affleck se van a divorciar. Ben está probablemente tan feliz que ahora puede sentirse miserable. Y mientras tanto, Kota tendrá un nuevo interés amoroso para el día del trabajo. No podrá seguir soltera mucho tiempo. Sin un acuerdo prenupcial, las ganancias personales de Jennifer y Ben en los últimos 2 años, ya sean de proyectos cinematográficos o de grandes marcas, son propiedad conjunta. Uno de los principales bienes sobre los que tendrá que dirimir la pareja separada es una casa de $60,85 millones en Beverly Hills, California, que adquirieron el año pasado. La expareja puso la casa de 12 dormitorios y 24 baños en el mercado en junio por $65 millones y luego la volvió a poner en el mercado después de una reciente renovación por $68 millones. La casa, situada en un exclusivo barrio del sur de California, salió a la venta el mes pasado después de que se realizaran obras adicionales en la vivienda, que López y Affleck tardaron 2 años en elegir. La mansión es de 38,000 pies cuadrados y las leyes fiscales estatales pueden desempeñar un papel en el aumento de la etiqueta de precio, como los impuestos de California Casas, que venden por lo menos 10 millones a una tasa del 5,5%. TMZ informó el mes pasado. El listado de esta casa era propiedad de La Agencia, una firma de bienes raíces propiedad de Mauricio Umansky de Bravo. Affleck se mudó de su casa de Beverly Hills y desde entonces ha desembolsado $20,5 millones por una mansión en Pacific Palisades, California. Desde que se casó con Ben, Jennifer, cuya fortuna se estima en $400 millones, ha estrenado 4 películas, incluido su proyecto autofinanciado This Is Me, Now, A Love Story, que narra la renovada relación de la pareja. Lanzó su línea de cócteles de Lola en 2023 e iba a embarcarse en una gira mundial en apoyo de su último álbum This Is Me, Now este año, pero la gira se canceló semanas antes del comienzo para que pudiera centrarse en su familia. El oscarizado Ben, cuyo patrimonio neto asciende al parecer a $150 millones, ha protagonizado las películas Air, 2023, e Hypnotic, 2023. También ha terminado recientemente de trabajar en la secuela de la película de 2016 Accountant. Para complicar aún más las cosas, Jennifer y Ben han estado trabajando en la próxima película Unstoppable. Affleck está produciendo el proyecto junto con Matt Damon, y López es una de las estrellas de la película. En documentos judiciales, López dijo que rechazaba la manutención conyugal y pidió al tribunal que no entregara ningún fondo a Affleck, informó la publicación.
Se alega que Jennifer solicitó el divorcio en medio de la irresoluble pelea de ella y Ben por dinero. El mes pasado, The Blast informó de que López estaba preparándose para un duro divorcio y que pretendía quedarse con la mitad de los 150 millones de dólares que posee Affleck. Personas enteradas dijeron a Radar Online en julio que López pagó muchos de sus gastos durante sus 2 años de matrimonio y señalaron que Affleck refunfuñaba por gastar dinero. Las fuentes dijeron a Radar Online que tras la ruptura, López sintió que Affleck se había beneficiado de su riqueza y posteriormente exigió una contabilidad completa de cuánto gastó ella y cuánto gastó él, y quiere que le devuelvan todo el dinero que ella invirtió. Ella no es la que renunció a su matrimonio. Se siente gravemente quemada y busca sangre. El informante señaló que la búsqueda de compensación económica por parte de López fue una respuesta directa al comportamiento de Affleck tras la ruptura de la relación. Si él se hubiera quedado en el matrimonio como un buen chico, a ella no le habría importado, dice la fuente. Pero él la dejó, y Jennifer siempre se venga al final, y ahora está dispuesta a jugar duro. Según TMZ Insiders, los excónyuges han estado en intensas negociaciones sobre un acuerdo de solución durante meses. En ocasiones, Jennifer y Ben han dejado de hablarse por completo. Una fuente dijo a la publicación que un secreto poco conocido es que Jennifer pagó la mayor parte de sus gastos matrimoniales, y ahora ella piensa que él se lo debe, y detalla los gastos en los que incurrió durante la relación. Según la fuente, Ben le ha sacado mucho dinero, al menos eso dice ella. Ella está sumando todas estas facturas de jet privado en su plástico, hoteles, comida, ropa, café, gasolina. El alto coste de la vida se pagó a costa de ella. Ella pagó la mayor parte de esa mansión de 60 millones que compraron. Según un artículo publicado en el sitio web de ocio Koimoi a principios de año, el patrimonio conjunto de la pareja ahora separada se estimaba en 640 millones de dólares. El comportamiento de Affleck se ha citado como la razón de la ruptura entre las estrellas, que salieron juntos hace 2 décadas. Si la gente viera por lo que está pasando, se lo tomarían con más calma, dijo una fuente a dailymail.com el mes pasado. Ben es un gran tipo, pero puede ser gruñón y depresivo. Si hubieran visto cómo eran las cosas en realidad, no la habrían atacado. La fuente añadió: fuma, jura y parece molesto la mayor parte del tiempo. Es un gran director y actor, pero no se ríe mucho con él, ¿sabes? Aunque es un gran padre. Días después del 55 cumpleaños de Jennifer en julio, Ben cerró la venta de su nuevo piso de soltero de 20,5 millones de dólares en Pacific Palisades. Una fuente dijo recientemente a Us Weekly que la decisión de la estrella de comprar el piso marcaba el cierre de la relación. Pero al parecer fue una puñalada en el corazón para Jennifer, que sigue buscando un nuevo hogar en Los Ángeles. Una fuente cercana a la estrella dijo a People que ella quiere un nuevo comienzo. Antes de que se presentara el divorcio el martes, dailymail.com informó en exclusiva de que los papeles estaban finalizados, pero aún no presentados. La relación de Jennifer López y Ben Affleck ha llegado finalmente a su fin. Escribe en los comentarios lo que piensas al respecto. Nos vemos en los nuevos videos.